Buenos días, buenas tardes. Soy Martin Van Haan, soy el director del Centro para el Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y catedrático de Resiliencia frente al Clima y Catástrofes en la Universidad de Twente en Países Bajos. Voy a hablarles de algunas de las conclusiones principales de la contribución del Grupo de Trabajo 2 al sexto informe de evaluación del IPCC. Queda claro que no voy a abordar todos los puntos incluidos en el informe, que ha sido un trabajo ingente, que ha llevado varios años. Han participado 270 autores con casi 700 colaboradores. Se han resumido más de 34.000 artículos científicos en varias rondas en las que se recibieron 62.000 comentarios. A todos hemos respondido y además se elaboró el resumen para responsables de políticas que se aprobó el año pasado, renglón a renglón, con lo cual el informe no solamente refleja la evidencia científica, sino también el consenso de los gobiernos sobre el tema. Voy a presentarle algunos de los puntos principales, pero si quieren más detalles, no duden en consultar el informe. El panorama que se describe es bastante desolador. La conclusión principal es la siguiente. La evidencia científica no da lugar a dudas. El cambio climático es una amenaza para el bienestar de las personas y la salud del planeta, y cualquier retraso en nuestra actuación colectiva hará que perdamos la breve oportunidad de que todavía disponemos para garantizar un futuro en el que podamos vivir. Cuando pensamos en cómo trasladar el mensaje de este informe al público en general, recurrimos a dibujantes, y esta fue la caricatura que resumía el informe, el Atlas del Apocalipsis. La verdad es que no tiene ninguna gracia, pero sí que es una descripción muy certera de este panorama tan desolador, que también describió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que lo describió como un atlas del sufrimiento humano. Ahora bien, no se trata solamente de incidir en lo que es desolador, sino también de ofrecer soluciones, cómo podemos superar estos desafíos, y también el que seamos conscientes de que es perentorio seguir reduciendo emisiones, puesto que tenemos que reducir el aumento de temperatura para no alcanzar esos niveles de riesgo que podrían tener consecuencias nefastas. Vamos a ver cuáles son las conclusiones principales. Primero, las consecuencias del cambio climático ya se dejan sentir en la naturaleza, como en los incendios de California, pero también en la vida de las personas, a pesar de todos los esfuerzos que hacen por adaptarse a los cambios que se están produciendo en su entorno. Se calcula que entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en zonas muy vulnerables al cambio climático en estos momentos, y no solamente se sufren las consecuencias del cambio climático, sino también de unos riesgos cada vez mayores que se derivan de los cambios en la atmósfera, en los océanos, y que además se suman a la pobreza, la desigualdad, el uso no sostenible de recursos naturales y una creciente urbanización. Las personas se concentran en ocasiones en lugares muy vulnerables, sin que se tengan en cuenta los riesgos actuales del clima, y no digamos ya de los que se pueden producir con los cambios, con lo cual la situación es cada vez peor. Además, el cambio climático ya está alimentando crisis humanitarias, puesto que las consecuencias del cambio climático no hacen sino agravar ciertas crisis que ya sufrimos. Antes se pensaba que el cambio climático era algo que se podía predecir, cuyas consecuencias eran calculables y que por tanto podíamos adaptarnos. Si el nivel del mar iba a subir 10 centímetros, podíamos construir un muro un poquito más alto y ya está. Sin embargo, ahora cada vez somos más conscientes de que los riesgos son mucho más complejos y difíciles de gestionar. Por ejemplo, en Países Bajos, nosotros nos enfrentábamos al aumento del nivel del mar, también un mayor volumen de escorrentía de los ríos, pero de repente hace 2 años sufrimos una sequía muy pertinaz y en vez de librarnos de agua teníamos que retenerla. También nos damos cuenta de los efectos que se dan en distintas zonas. Por ejemplo, el hecho de que haya una cosecha mala en un lugar supone que se aumentan los precios de los alimentos, y todos hemos asistido a grandes crisis que se han vivido
vivido en las cadenas de suministro, por ejemplo, como consecuencia de la COVID. Lo mismo cabe decir del cambio climático. Además, nos estamos dando cuenta de que las respuestas que se dan al clima también están generando sus propios climas. Se puede solucionar un aspecto que no hace sino empeorar otro. Se puede, por ejemplo, exacerbar la vulnerabilidad que se tiene frente a distintos problemas. Por ejemplo, la irrigación que se utiliza para regar ríos, para regar campos río arriba, puede hacer que se sufra sequía río abajo donde la población también necesita ese agua. Además, también estamos constatando efectos secundarios de medidas de mitigación. Por ejemplo, la producción de biocombustibles repercute en la diversidad biológica y puede competir con la producción alimentaria. Y también se menciona en el informe riesgos que se derivan de la modificación de la radiación solar, por ejemplo. Es decir, que cada vez resulta más difícil calcular y estimar a qué nos enfrentamos realmente y dar datos cuantitativos. Por otra parte, cualquier pequeño aumento en la temperatura no hace sino exacerbar los riesgos. Este es el infame gráfico de brasas ardientes, burning embers en inglés, en el que se muestra que los riesgos cada vez son mayores y que se corre el riesgo de que haya un, digamos, punto de inflexión a partir del que se produzcan efectos reversibles. Si comparamos este gráfico con el que teníamos hace 7 años, vemos que todos los riesgos han aumentado. Se ha seguido acumulando gases de efecto invernadero, se ha seguido aumentando la temperatura y además nos hemos dado cuenta de que cada uno de los riesgos asociados a estos hechos se está avecinando con mayor rapidez. El color púrpura muestra que los riesgos son realmente crecientes y muy probables, y ya los vemos en todas estas dimensiones, lo que no era el caso en el informe anterior. Así que tenemos que hacer algo ya si no queremos alcanzar ese punto de no retorno. Estamos hablando de riesgos de inundaciones, de estrés hídrico, de grandes olas de calor, en fin, se pone en tela de juicio el bienestar de las personas. También ha habido ejemplos alentadores como los sistemas de alerta temprana que han funcionado bien, cada vez se aplican más, pero hay un avance desigual. Por lo tanto, tenemos que trabajar más en esta materia. También nos hemos dado cuenta de que hay límites a la adaptación. Hay algunos impactos, algunas consecuencias a las que no nos podremos adaptar. A partir de un aumento de más de 1,5 grados de temperatura, hay ciertas soluciones naturales que no funcionan. Además, la falta de agua dulce significa que personas que dependan de glaciares o que vivan en pequeñas islas no podrán adaptarse. Y si hablamos de un aumento de temperatura de 2 grados, las consecuencias son todavía peores. Y estas consecuencias se dejarán sentir sobre todo entre los más vulnerables. Aquí tenemos una ilustración que no es del IPCC, pero que sí que muestra claramente que cuando se cuenta con recursos se podrá adaptar de manera más rápida y mejor, pero las personas que ya sufren las consecuencias del cambio climático y que tienen pocos recursos no podrán hacerlo. Es decir, que tenemos que hacer algo ya, es urgente. Tenemos que plantearnos qué podemos hacer a la luz de las pruebas también que ha incluido en su informe el Grupo de Trabajo 3 sobre mitigación. Tenemos que seguir insistiendo en la reducción de gases de efecto invernadero y en hacerlo además mucho más rápido de lo que estamos haciendo hasta ahora. Además de limitar el aumento de temperatura y de las emisiones, no podemos simplemente seguir como hasta ahora, puesto que habrá crisis crecientes a las que las personas no podrán adaptarse y que harán que se sea cada vez más vulnerable. Se puede entrar en un círculo vicioso, en una espiral descendente que signifique que estas personas no puedan en ningún momento embarcarse en una vía de resiliencia frente al clima. Y esto es precisamente a lo que nos referimos cuando decimos que tenemos que aprovechar la breve oportunidad que se nos presenta. Tenemos que hacer algo ya, no solamente en materia de emisiones y temperaturas, sino también en materia de desarrollo. Cómo somos más sostenibles, cómo dividimos los recursos y cómo entre todos podemos
asumir los riesgos que penden sobre la sociedad en su conjunto. Un panorama desolador, efectivamente, pero también un mensaje de esperanza, puesto que todavía tenemos soluciones a mano, pero se necesita un cambio radical en muchos aspectos de la sociedad. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a mis colegas que nos van a dar más detalles acerca de la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar. Muchas gracias.